Hola, buenos días. Buenos días a todos, amigos, hermanos, a todos los que nos acompañan a través de este estudio que hemos estado enviando a través de YouTube. Gracias a Dios que nos permite iniciar nuevamente este año. Espero que sea de bendición para sus vidas. Mi nombre es Roberto Arjona, soy el pastor de la Iglesia Presbiteriana Rey de Reyes y es para mí un privilegio poder llegar a ustedes. ¿Qué les parece si oramos al Señor pidiendo su dirección? Padre Celestial, te damos gracias por permitirnos nuevamente empezar este año 2021 a estudiar, a reflexionar en tu palabra. Te ruego que hables a nuestras vidas. Te lo pido en el nombre de Jesucristo. Amén. Nuevamente, qué gusto saludarlos y continuar estos estudios. Espero que sean de bendición para sus vidas y también que hayan pasado un excelente fin de año. Hemos estado reflexionando acerca del Sermón del Monte y en especial nos hemos quedado en la reflexión del Padre Nuestro. Esta oración que el Señor Jesucristo enseñó a sus discípulos para aprender a cómo orar. El Padre Nuestro es una oración, dijimos, que Jesús enseñó a sus discípulos en Mateo 6, versículos 7 y 8. Si lo quieren buscar en su Biblia, Mateo capítulo 6, versículos 7 y 8. Y orando, no uses vanas repeticiones como los gentiles, que piensan que por su palabrería serán oídos. No os hagáis pues semejante a ellos, porque vuestro Padre sabe qué cosas tenéis necesidad que vosotros le pidáis. Vosotros pues oraréis así: Padre nuestro. Así que el Padre Nuestro, como se ha titulado, no es una oración que necesites hacerse como una vana repetición, como muchos hoy lo hacen, haciéndolo mecánicamente, sino que nos enseña aquellos aspectos que debemos considerar como hijos a orar al Padre Celestial. Sí, una oración entre padres e hijos. Y no estoy diciendo que nunca debamos decirla, no, sino repeticiones sin sentido. Por lo anterior, el Padre Nuestro es una oración para los hijos de Dios adoptados en Cristo Jesús. Sí, de padres a hijos, de hijos a padre, quienes santifican su nombre con sus vidas. Toda la honra, toda la gloria para el Señor. Queremos que su reino venga y su voluntad se haga en todo, en nuestras vidas y en todo lo que nos rodea. Dependemos de Él porque de Él proviene nuestro pan diario. Sí, y estamos dispuestos a dar el perdón que hemos recibido del Padre en Cristo Jesús. Perdonamos así como nosotros, sí, fuimos perdonados por el Señor. Hoy entraremos a no nos metas en tentación, mas líbranos del mal. ¿Es posible que un Dios amoroso, protector, justo y santo nos meta en tentación? ¿Mi Padre planea mi caída? ¿Qué es la tentación? Déjenme platicarles una leyenda de Ulises y las sirenas. Se dice que en esta leyenda, Ulises, y aclaro, es una leyenda, no tiene nada comprobando, que existían unas sirenas que eran un espécimen mitad humano y mitad pez, y que tenían un canto que para el hombre era imposible resistirse, a tal grado que los cautivaban y llegaban a arrastrarlos de tal manera que los botaban de borda al mar para ahogarlos. Ulises, después de venir de su guerra en Troya, vio la necesidad de pasar por este lugar
y por lo tanto ordenó a su tripulación que todos se taparan los oídos, pero él no, y que lo amarraran al mástil del barco, y aun cuando él se los pidiera, no lo tendrían que soltar. Así que Ulises vivió esta experiencia, y se dice que él les suplicaba que lo soltaran. Finalmente él cruzó y sobrevivió a esta, diríamos, tentación. A veces así son las tentaciones. Son como el canto de estas sirenas. Parece que no podemos decir no. Y a veces no queremos decir no. Y no podemos resistir. Ahora, el Padre, nuestro Padre, al enseñar y aprender, no nos metas en tentación. Yo preferiría decir, Dios mío, protégeme, no me dejes en medio de la tentación. ¿Qué quiso el Señor Jesucristo enseñarnos cuando orásemos, no nos metas en tentación? ¿Y cómo es que Dios nos protege en esta circunstancia? ¿Para qué estoy resistiendo? Pensaríamos, si nuestro propio Padre nos mete en la tentación. Bueno, conociendo la naturaleza de Dios, nos hace imposible imaginar que Dios es un Dios maquiavélico que nos quiere hacer tropezar. Entonces, ¿qué significa esta petición? Ahora, primero, ¿qué es la tentación? Casi siempre pensamos cuando hablamos de la tentación que es algo que me arrastra al pecado. Imaginamos al diablo de rojo con sus cuernos, con su tridente, ¿sí? Susurrando al oído, tienes que hacer esto, muévete, como las caricaturas, ¿verdad? Y a veces esto parece un angelito bueno diciéndonos, no, no lo hagas. Pero la palabra tentación viene del griego pirasin, que significa seducción a pecar o prueba de fe. Ni una tentación, ni una prueba de fe es pecado. Es nuestra respuesta a la circunstancia lo que determina. Y no determina que soy pecador o no, sino que muestra mi naturaleza. Hoy debemos aprender a tres verdades importantes de la perspectiva de las tentaciones y de las pruebas. La primera es, Dios nunca me lleva a un lugar para incitarme a pecar. Las Escrituras nos dicen en Santiago capítulo 1, versículos 13 y 14, dice la palabra de Dios, Santiago 1, 13 y 14, cuando alguno es tentado, no diga que es tentado de parte de Dios, porque Dios no puede ser tentado por el mal, ni él tienta a nadie, sino que cada uno es tentado cuando de su propia concupiscencia es atraído y seducido. Fíjense, de su propia naturaleza de mal es atraído. Dios es santo. Dios no peca, ni piensa en pecar. No es autor del pecado y no nos lleva a nosotros, sí. Pecamos porque tenemos una naturaleza pecaminosa. Juan Calvino cita a Agustín de Hipona diciendo, la sentencia, es decir, este pensamiento debe resolverse de esta manera. Para que no seamos inducidos a la tentación, líbranos del mal. El significado es, somos conscientes de nuestra propia debilidad y deseamos disfrutar de la protección de Dios para que podamos permanecer inexpugnables contra todos los ataques de Satanás. Por esto, lo que hay que reconocer aquí es que, estoy en una gran lucha, en una guerra espiritual. Y en esta guerra tenemos diferentes luchas. Y una de estas luchas es contra uno mismo. Sí,
lucho contra mí mismo. El apóstol Pablo habla acerca de esto en Gálatas capítulo 6. Gálatas capítulo 5, versículo 16. Dice: digo pues, andad en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne. Luego dice el verso 17: porque el deseo de la carne es contra el Espíritu, y el del Espíritu es contra la carne, y estos se oponen entre sí, para que no hagáis lo que quisieres. Fíjense qué interesante, porque el deseo de la carne es contra el Espíritu, y el del Espíritu es contra la carne. Y al final dice, para que no hagáis lo que quisieres. Amados mis amigos, cuando hemos venido a Jesucristo, hemos nacido de nuevo, pero nos damos cuenta que ahora en nosotros existe una lucha interior constante entre el bien y el mal. Lo que agrada a Dios y lo que me agrada a mí. Lo que a veces agrada a Dios y lo que nos agrada a nosotros no son la misma cosa. Y además, a la vez, no lo quiero hacer. Yo quisiera que lo que yo anhelo en mi corazón sea que lo que también Dios quiere en mí. Yo quiero tener congruencia en mi vida. El mismo apóstol Pablo, en el capítulo 7 de Romanos 7, versículo 18. Fíjense lo que dice la palabra de Dios en Romanos 7, versículo 17. De manera que ya no soy yo quien hace aquello, sino el pecado que mora en mí. Y yo sé que en mí, esto es, en mi carne, no mora el bien, porque el querer el bien está en mí, pero no el hacerlo. Pablo nos está platicando de esta lucha. Hago lo que no quiero y lo que quiero hacer, eso no hago. Esta lucha se encuentra en cada creyente que ha nacido de nuevo. La vieja naturaleza que está viciada con los deseos engañosos. La nueva naturaleza que es una nueva vida en Cristo Jesús, a quienes hemos nacido de nuevo. Y en esta nueva vida somos enseñados por Cristo. Esta lucha que nos debe hacer pensar en el morir cada día y Cristo vivir en nosotros. El apóstol Pablo lo sigue expresando en el verso 20. Dice: y si hago lo que no quiero, ya no lo hago yo, sino el pecado que mora en mí. Y luego el 21 en adelante dice: así que, queriendo yo hacer el bien, hallo esta ley, que el mal está en mí. Versículo 22. Porque según el hombre interior me deleito en la ley de Dios, pero veo esta otra ley en mis miembros, que se revela contra la ley de mi mente, y que me lleva cautivo a la ley del pecado que está en mis miembros. Y esto sale del corazón de Pablo en el verso 24. Miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Gracias a Dios. ¿Saben? Pablo expresa claramente esta lucha interior entre el hombre carnal que lo quiere arrastrar al pasado sin Dios y el ser espiritual, el hombre nuevo que en el Espíritu Santo busca transformar la vida del creyente, la santificación. Esta lucha solo vive en el que ha nacido de nuevo. Y su anhelo pronto es ser librado de esta lucha, aún pensando en esto que tiene que ver con el morir. No en un pensamiento suicida, sino con la convicción que finalmente, cuando llegue la muerte, seremos librados y entraremos a esa comunión total con Dios, libres de toda esta lucha espiritual. Se anhela, se quiere servir a Dios en la obra del Evangelio, pero queremos también ser librados de esta lucha. Y el verso 25 dice:
Gracias doy a Dios por Jesucristo nuestro Señor. Así que yo mismo con la mente sirvo a la ley de Dios, mas con la carne a la ley del pecado. Saben, inmediatamente el apóstol Pablo se cobija en esta gracia recibida en Cristo. Gracias a Cristo que fuimos plenamente redimidos, creyendo firmemente en el proceso de la santificación de nuestra vida y sabiendo que a quien de todo corazón se sirve y es a nuestro Dios. En medio de esta lucha interior espiritual de nuestra carne, solo podemos afianzarnos en el Señor, en quien recibimos esa fe para justificación y en la justificación, la redención de nuestra alma. Caminamos siempre adelante, sin bajar la guardia, solos en el poder de Cristo en medio de nuestra debilidad. Segundo, la otra lucha que tenemos es la lucha contra el sistema del mundo. En 1 de Juan capítulo 2 versículos 15 al 16 dice la palabra de Dios, Juan 2, 15, 16, 1 de Juan, dice la palabra de Dios. No améis al mundo, ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él, porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida, no proviene del Padre, sino del mundo. No améis al mundo. Un sistema en el mundo que verdaderamente, ¿qué tiene? No teme a Dios. Los deseos de la carne, los deseos de los ojos, la vanagloria de la vida, todo esto no proviene de Dios. Pero nos atraen. El lujo, la vanidad, el dinero, la presunción, el erotismo, la ambición. Hoy día la tecnología, hay tantas cosas. Es como un gran montaje de múltiples opciones que en su sentido correcto y buen uso pueden ser bendición, pero en su mal uso son tropiezo para nuestras vidas. Casi todas ellas en sí mismas no son malas, pero es en nuestro corazón que las constituimos en mal. Y tercero y último, la lucha contra Satanás. Este es un enemigo muy poderoso. Pablo lo menciona en Efesios 6:12. Dice Efesios capítulo 6, versículo 12. Vestíos de toda la armadura de Dios para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo. Sí, el diablo y sus huestes nos acechan para hacernos caer, porque no tenemos lucha contra carne y sangre, ¿sí? Sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Amados, nuestro enemigo es poderoso. Y saben, nosotros debemos entender que esto está en medio de una guerra cósmica. Las huestes de Dios luchan contra las huestes de Satanás. ¿Por qué? ¿Por qué pelean? ¿Cuál es la presa que de alguna manera Satanás y sus ángeles buscan? Somos nosotros. Y los ángeles del Señor nos defienden contra ellos. Somos realmente valiosos para Dios y ellos nos defienden. No podemos nosotros solos. Muchos piensan que debemos resistir a la tentación. No es así. José huyó cuando la esposa de Potifar quiso seducirlo. Debemos huir de las pasiones juveniles, de la inmadurez,
Pero a Satanás lo debemos resistir con el Evangelio, con la palabra de Dios, confesando nuestra fe, reprendiendo esos ataques. Él no resiste cuando nosotros atacamos con el poder de la palabra de Dios. Él es cobarde porque huye de la palabra. Esta es nuestra lucha día a día, sabiendo que en Cristo somos más que vencedores. Pero hay algo que necesitamos saber, es también acerca de que no nos metas en tentación. Sí, Dios sí me llevará a lugares de prueba. Sí, es decir, Dios sí nos llevará a lugares de prueba. Pero eso lo veremos en el próximo estudio. Vamos a orar. Padre, gracias porque sabemos que en Cristo Jesús somos fortalecidos. Queremos en esas mismas fuerzas estar seguros siempre, porque es en Cristo nuestra seguridad. Que esta palabra haya fortalecido la fe de cada uno de mis hermanos. Te lo pido en Jesucristo. Amén. Amén. Dios los bendiga.